que hoy día vamos a conversar es básicamente sobre lo que es impermeabilización de reservorios, entiéndase cisternas, piscinas, tanques elevados o cualquier tipo de reservorio, ¿ok? Pero lo vamos a analizar desde un punto más a lo que es económico, cuánto nos cuesta, cuánta gente se involucra y comparar un poquito los procesos que tenemos. En realidad los procesos que maneja SICA son muy similares, excepción del SICA 1. Todos los demás son iguales, ¿sí? Entonces, voy a darle a compartir a la pantalla para ya empezar con la presentación. A ver. Compartir pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? ¿Sí lo Se ve ven? la presentación. Sí se ve la presentación. ¿Sí ven la sala? Sí se ve, Felipe, sí se ve. ¿Pantalla? Sí, sí se Edgar, ve. ¿ven la Análisis de pantalla? procesos, impermeabilización de cisternas. Sí se ve la presentación. ¿Sí? Sí, positivo, positivo. Ocho. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Creo que no me escuchan. Ah, Sí, te escuchamos. Sí, sí. Fuerte, claro. Sí se escucha bien. ¿cómo sé si están ahí? Yo veo dos Felipes. Te escuchaba, Felipe. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Felipe. Alberto, ¿me escuchas? Está bien. Te Sí, escuchamos. sí, Felipe, te escuchamos. Sí, ¿y ves la pantalla, la presentación, la ves? Sí Sí, se veo ve. la pantalla y te veo a ti y veo otro más abajo. ¿Se igualito. ve la presentación o no? Sí, se ve todo. Escuchan. Ya, Chicos, entonces se ve todo arrancamos, bien, ya vi que sí se puede ver. Arranca. Ok, el tema es análisis en lo que es procesos de impermeabilización para cisternas, reservorios, piscinas, etcétera. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito por aquí. Esto es lo que vamos a ver hoy. Es introducción, comparación de procesos, algunos criterios para evaluar, que básicamente son la parte técnica, operaciones y económico, y las conclusiones. Y un ejemplo breve. ¿Sí? Ah, perdón, es mi perrita. Ok, entonces, como introducción tenemos que dentro de lo que es reservorios en general, una de las fallas más comunes es la falla por filtración, ¿correcto? Entonces, para evitar estos problemas, vamos a ver qué soluciones hay y evaluarlos brevemente. Vamos a hacer un comparativo de procesos. ¿Y por qué pongo nuestros productos dentro del comparativo? Porque el proceso más común es el tarrajeo impermeabilizado, mientras que el proceso comparativo, digamos, es con algún tipo de pintura impermeabilizante, ya sea Sika o de otra marca, pero finalmente eso es lo que hay en el mercado, ¿sí? Entonces, por así decirlo, el tarrajeo impermeabilizado se podría decir que, no sé, a ver, Edgar ahí me ayudará con el dato, pero supongo que cada 9 de 10 cisternas van impermeabilizadas con Sika 1, por default, ¿no? Casi el 95% de las cisternas es Zika 1. Y No te en el escucho. tarrajeo. Casi el 95% de las cisternas es con el Zika 1, en el tarrajeo. ¿Aló? No te escucho. Don Felipe. Ah, gracias por el comentario, eso sí lo escuché. Bueno, no pude escuchar lo que dijo Edgar, Felipe, pero Felipe, sí, Felipe. sí, Lo sí. que dice Edgar es que el 95% es con el Zika 1 en el tarrajeo. Eso es lo que he dicho. Ya, genial. Entonces, más o menos va con lo que dijimos, 9 de 10, 9.5 de 10 cisternas son hechas con Zika 1, y lo que trata esta pequeña exposición es de comparar nuestro proceso de tarrajeo con los demás procesos de mortero impermeabilizado.
No sé si ustedes tienen idea de esto, pero más o menos el 70-75% de la venta de waterproofing mes a mes se va en los dos productos de la izquierda, en lo que es Zika 1, ¿sí? Y el resto se va en todos los demás productos, inyecciones, morteros de impermeabilización, membranas, Zikaproof, el Zikasuel, entre otros, Waterstop, etc. Entonces eso nos da un dato de lo fuerte que es el Zika 1 en el mercado. Sin embargo, tenemos que comparar esto contra esto y terminando la presentación espero que entiendan el porqué de la importancia, ¿sí? Tenemos Zicatop 107, Zicatop Blastic, por aquí algún migrating. Entonces, vamos a entrar un poquito a hablar de los métodos que tenemos. Hemos llamado convencional al método de tarrajeo impermeabilizado. Y a través de las fotos que vamos a ir viendo, vamos a ir mencionando un poco el proceso de cada una de las etapas. Lo primero es cuando tú ingresas a impermeabilizar una cisterna, piscina, reservorio o el elemento que sea, tienes que verificar si es que tuviese cangrejeras, que es la foto de la izquierda, tienes que verificar si tuviese juntas frías, tienes que tratar de sellar todos los pasantes, los orificios por el encofrado, y cualquier punto de fuga que haya en el concreto, en la superficie del concreto. En este caso, en la izquierda se ve una foto de una cangrejera, y a la derecha se ve un proceso de reparación, ya sea con Zicarrep u otro producto. ¿Ok? Después, ¿qué sigue? Una vez que hemos resanado cualquier tipo de cangrejera, junta fría, pasante, etc., tenemos el picoteo. ¿Por qué? Ojo que estamos revisando la parte de tarrajeo impermeabilizado. En este caso estamos viendo la foto de una piscina donde los albañiles han picoteado con comba y cincel toda la pared. ¿Por qué se picotea? En general, la mayor parte de veces se tiene una superficie casi cara vista. Recuerden que el panel fenólico, que es con lo que más se encofra hoy, deja un acabado cara vista. Entonces, como no genera, como el acabado es bastante liso, no genera una adherencia mecánica. Y por ende los albañiles en obra comienzan a picotear. Ahora, en realidad eso suena un poco tonto, ¿no? Porque si yo acabo de vaciar el encofrado, acabo de vaciar el concreto, el encofrado, el concreto está listo, y apenas lo desencofro, lo empiezo a picotear, pues es como avanzo para retroceder. Y si ustedes ven en la foto, los señores albañiles tienen aquí en su pie, tienen un poco de desmonte. Y esto genera un montón de desmonte. ¿Ok? Esta es una piscina chiquita y evidentemente es un contrata chiquito. Pero en obras de mayor envergadura tendrías aquí incluso hasta andamios, porque las cisternas son más grandes. ¿Ok? Y tendrías el picoteo a través de un rotomartillo. Sí. Entonces, primer punto en contra, estamos picoteando una pared que acaba de ser desencofrada y estamos generando desmonte. Segundo punto, esto es el resane de todos los pasantes. Estos puntitos que ustedes pueden ver en la pared son los resanes que se han hecho a los pasantes del encofrado. ¿Y por qué los resano? Porque si no los resano tengo ahí muchos puntos de fuga que me podrían ocasionar filtraciones de agua en el reservorio. ¿Sí? Tercer punto. Esto es finalmente lo que se viene a ser un tarrajeo impermeabilizado. Si ustedes ven, esta fotito de aquí es, digamos, una cisterna, ¿ok? Pero es una cisterna chiquitita. Entonces lo que podemos notar es que a pesar de que la cisterna es tan pequeña, tenemos 3 personas dentro de ella. Entonces, ¿por qué no puedo hacer la pared de aquí de la derecha hoy, la pared de la izquierda mañana y el piso pasado mañana? ¿Por qué tengo que hacerlo todo en un solo día? Porque el problema con el tarrajeo impermeabilizado, y esto es uno de nuestros grandes argumentos, es que tiene que ser monolítico. Entonces, el hecho de que sea monolítico implica de que tengo que meter un montón de albañiles en la cisterna para poder acabarlo en un solo día. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si es que, no sé, por algún motivo ocurriese algún problema y no llegase a acabar todo el tarrajeo del piso y el muro en un solo día? Se ocasionaría una junta fría y por ende un punto de fuga. Y todo lo que se ha hecho no serviría. ¿Sí? Entonces, este es el método convencional. Aquí se utiliza esto, el Zika 1, ya sea en polvo o en líquido, en balde, en galonera, en cilindro, como sea, pero se utiliza el Zika 1. ¿Sí? En todo este proceso. Entonces, la otra opción es esta de aquí, trabajar con morteros impermeables de Zika.
tenemos el Cicatop 107 SIL, que es de base cementicia, el Migrating, que bueno, de momento, digamos, no lo manejamos en stock porque no lo piden, pero es un mortero que trabaja por cristalización. Y este término seguro se les va a hacer popular a algunos porque Cypex lo utiliza bastante. Y finalmente tenemos el Cicatop Plastic, que es un mortero elástico. ¿Correcto? Por aquí tenemos el proceso de tallar la superficie dañada. Cabe mencionar que para llegar al paso 1 ya hemos resanado todas las cangrejeras juntas frías, hemos quemado alambres, hemos sellado pasantes de encofrado y todo lo demás. ¿Correcto? Entonces aquí, esto de aquí, el paso 1 significa que le pasas una amoladora con disco de copa muy rápido a la superficie de la cisterna. Perdón, un ratito. Perdón, son mis perritas que hacen bulla. Entonces, le pasas una amoladora con disco de copa a toda la superficie de la cisterna con el fin de generar una ligera rugosidad para que el producto pueda tener un pequeño nivel de adherencia mecánica. Segundo, humedeces la superficie. Tercero, preparas el producto. En el caso del Cicatop 107, se trata de un producto bicomponente, AB. En el caso del Migrating y el Cicatop Plastic, no es así. Es un solo producto que se disuelve, pero vale la diferencia solo en el paso 3. A partir del paso 4, se aplica con llana, rodillo, o con el elemento que tú tengas, una capa, luego 2 capas, dejas un espacio de 4 horas más o menos, y puedes aplicar la segunda capa, y finalmente lo curas, ¿sí? He aquí una foto. Entonces, eso ha sido rápidamente el proceso hasta ahora. Ahora vamos a entrar un poco más a lo que nos interesa. Habíamos dicho al empezar la charla de que íbamos a tratar de desglosar los costos de este trabajo para que cuando los clientes nos digan, sí, pero ¿sabes qué, Zika? Yo te quiero comprar el Zika 1 porque el resto de tus productos se me hacen muy caros. Y mi obra está ajustada y yo no tengo presupuesto y a mí me han pedido terrajeo impermeabilizado en el presupuesto y eso es lo que me piden y voy a cumplir con eso porque no quiero gastar más. Vamos a demostrarle a los clientes que en realidad el terrajeo impermeabilizado con Zika 1 es más caro a largo plazo, a corto plazo, perdón. Ok, tenemos 3 pros y contras que vamos a tratar de analizar un poco más a detalle. Tenemos el tiempo de ejecución, la parte operacional, la inversión, la parte económica y la parte técnica o calidad. ¿Sí? Entonces, el primer pro y contra viene a ser el técnico. Como dijo nuestro amigo Edgar, 9.5 de 10 productos o de 10 proyectos compran el Zika 1. Quiere decir que 9 de 10 lo especifican. Cuando tú recibes el plano por parte del arquitecto y el ingeniero que hace el proyecto, cuando llegas a la parte de la cisterna te va a decir probablemente una nota que diga terrajeo impermeabilizado con Zika 1. Hasta ahí todavía estamos presentes. Sin embargo, después de eso, los siguientes 3 puntos son, no digamos negativos, pero no son beneficiosos para el terrajeo impermeabilizado. Arriba tenemos el Zika 1, a la izquierda, y a la derecha las otras 3 opciones. ¿Sí? El Zika 1 lamentablemente tiene un bajo grado de impermeabilización. Por supuesto que es mejor que nada, pero recordemos que se llama Zika 1 por algo. Se llama Zika 1 porque fue el primer producto que inventó Zika hace más de 100 años. Quiere decir que es una tecnología que no ha cambiado, ¿sí? Lo que ha cambiado en el producto es que ahora se saca en polvo, en líquido, se saca en bolsa de 1 kilo, se saca en envase de 1 litro, de 4 litros, en balde de 20 litros, en cilindro, pero hasta ahí solamente hemos cambiado la presentación. La fórmula y el producto y la forma en la que se aplica sigue siendo la misma que hace 100 años. ¿Sí? Es como si, no sé, volvemos 20 años atrás y pensemos en que en mi sala al día de hoy voy a tener mi televisor grandote que parece un mueble con mi antena pata de conejo, en vez de un televisor delgadito, de, no sé, de una pantalla mucho más grande y una resolución más grande. Esas cosas ya son cosas del pasado. Conforme pasan los años, la tecnología mejora, es lo mismo con nuestros productos. Entonces, decíamos que el Zika 1 lamentablemente tiene un bajo grado de impermeabilización respecto a los otros sistemas que están en el mercado y respecto a los nuestros también. A su vez, requiere una aplicación monolítica. Como vimos en esta foto de aquí,
A pesar de que es una cisterna tan pequeña, hay 3 personas trabajando en un espacio reducido, en un espacio confinado. ¿Por qué? Porque tiene que ser monolítico. Si no fuese monolítico, ¿qué genera? Juntas frías, ¿sí? Mientras que en el caso del Cicatop 107, el Migrating 250 y el Cicatop Blastic, así como en el caso del Cypex, en el caso de Mapei, en el caso de Buffy, en el caso de todas las competencias que existen en el mercado, no son necesariamente monolíticas. Puedo trabajar una pared hoy, la otra mañana, y así conforme voy avanzando. Y bueno, el hecho de que funcione el SICA 1 en la mezcla de tarrajeo o en el proceso de tarrajeo dependerá muchísimo de qué tan homogénea llega a ser la mezcla, ¿sí? ¿Y esto de qué depende? De la forma en que el ayudante del albañil bate la mezcla. Quiere decir que si por un error el albañil no batió bien esa mezcla o simplemente, digamos, se distrajo y no le puso el SICA 1 en polvo a esa porción de tanda que está preparando, ese pedazo no va a impermeabilizar, ¿sí? Ok, seguimos por aquí. Entonces entramos a la parte operacional. Muchos de nuestros clientes siempre nos dicen, todo bien, pero aplicar eso es un poco complicado, ¿quién me da la garantía? ¿Cómo lo podría hacer? Pues bien, en el caso del SICA 1 o el tarrajeo impermeabilizado, requiere cuadrilla de albañiles. Como ustedes han visto en la foto anterior, para una cisterna chiquita, 3 personas involucradas. Y seguro que ahí no está el ayudante, ¿sí? En el caso de los morteros impermeables, solamente requiere una pareja de operarios impermeabilizadores. ¿Por qué? Porque no tiene que ser necesariamente monolítico. Y si no tiene que ser monolítico, puedo hacerlo de repente en una semana, en 5 días. No tengo que hacerlo todo en el primer día. 2, requiere picoteo a las placas de concreto. ¿Qué es picoteo? Picoteo es esto de aquí. Que a las placas que recién he vaciado y he desencofrado tengo que picotearlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no genera adherencia mecánica. Entonces, mientras que en el otro lado solamente requiere pasar un disco de copa con una moladora y ya está. Muy rápido. ¿Sí? El picoteo genera desmonte. Si genera desmonte, estamos hablando de que genera una partida adicional donde no estaba considerada. Entonces, mientras que en el mortero impermeabilizado no genero mayor desmonte. El mayor desmonte o basura que puedo generar serán los envases del producto que use, que finalmente entran en un solo saco y lo puedo botar fácilmente al término de la jornada. ¿Sí? Entonces, perdón. Ok. Listo. Además, en el caso del tarrajeo impermeabilizado, generalmente requiere o una lechada de cemento bien cargada, lechada quiere decir agua con cemento, lo mezclo, y cargada significa que tiene bastante cemento. ¿Ok? Previo al tarrajeo. O, lo que la mayoría he visto que ahora están comprando, un imprimante, como el Cicatop 77, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Y dónde va esto? Picoteo la pared de la cisterna, de la piscina, le meto el imprimante o la lechada y sobre eso encima le meto el tarrajeo. En el caso de los impermeabilizantes, los morteros impermeabilizantes no requieren imprimante alguno. ¿Sí? Además, involucra mayor permanencia de albañiles en obra, mientras que en el otro lado minimizo el riesgo de accidentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando discutamos directamente el precio. Y por el lado económico, tenemos la partida, digamos, la hemos distribuido en 5 puntos. Este es el tarrajeo impermeabilizado. Más o menos para que se hagan una idea, el metro total de tarrajeo impermeabilizado cuesta 40 soles. 40, 50, 40 soles. Siempre en los presupuestos vas a ver un ratio de 28 soles. ¿Por qué? Porque no sé por qué los ingenieros cuando hacen el estudio de costos no consideran en su precio el picoteo, tampoco consideran la eliminación del desmonte que genera el picoteo y tampoco consideran el mejorador de adherencia. ¿Sí? Entonces, estos 40 soles se dividen en picoteo, que más o menos te cuesta 5 soles. ¿Qué significa el picoteo? El picoteo significa que voy a tener 1 a 2 peones, normalmente son 2, porque cuando son trabajos en espacios confinados y alejados, nunca pueden dejar a un solo trabajador, como mínimo tienen que dejar 2. Entonces son 2 peones. Y el costo del peón en construcción civil, el costo por día te está costando alrededor
de 120 soles, costo empresa. 15 soles la hora, por 8 soles que trabajan por día, estamos hablando de 120 soles la hora, el día, perdón. ¿Sí? Fuera de esto tienes que agregarle el alquiler del rotomartillo para cada peón. Más o menos el alquiler del rotomartillo está en 70 soles el día. Entonces, significa que tenemos 2 peones, vamos pagando 240 soles el día, más 2 rotomartillos, a 140 el día, vamos en 380 soles. A eso agrégale el costo del alquiler del andamio que probablemente tengas que usar. ¿Por qué? Recuerda que la altura del peruano promedio es de 1,60 y normalmente las paredes de las cisternas tienen hasta 4 o 5 metros de altura. Entonces, hay andamios, hay rotomartillos, hay extensiones, hay el costo del obrero por día y los otros costos muertos como son el costo de la ventilación, el costo de tener más tiempo ahí al supervisor de seguridad. ¿Correcto? Por ahí alguien me podrá decir, Felipe, el costo del metro cúbico por desmonte no cuesta 120 soles, cuesta 30 soles o 20 soles. Seguro que sí, pero cuando tú sacas el desmonte de una cisterna, la cisterna está 3, 4, 5, 7, 10 sótanos abajo del nivel de vereda. Y lo sacas por una ventanita que suele ser de 60 por 60. Entonces, si lo estás sacando en ese periodo, definitivamente no vas a tener oportunidad de cobrar 20 soles el cubo de desmonte. Tu costo se encarece exageradamente. ¿Sí? Entonces, si el cliente te dice, no, mira, a mí me cuesta 28 soles el metro cuadrado tarrajeado. Seguro que sí, pero no estás considerando lo que te va a costar picotear tu placa, no estás considerando ese picoteo te va a generar un desmonte. Y sacar ese desmonte te va a costar. Y tampoco estás considerando el costo de la lechada de agua cemento o el mejorador de adherencia que le vas a poner a tu pared. Con todo eso te va a salir alrededor de 40 soles. Y el constructor lo sabe, lo que pasa es que nunca lo tiene en su presupuesto. Mientras que aplicar Cicatop 107 o Cicatop Plastic, el Cicatop 107 por metro cuadrado a 2 manos aplicado, te cuesta en promedio precio de mercado 35 soles. Y el Cicatop Plastic aplicado en promedio te cuesta 45 soles. Entonces tenemos que el Cicatop 107 vendría a ser casi 5 soles más barato que el metro cuadrado de terrajeo, mientras que el Cicatop Plastic vendría a ser 5 soles por arriba. ¿Sí? Depende de lo que el cliente quiera. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Este es un edificio multifamiliar llamado Mollita. ¿Ok? Es un edificio cualquiera, como los que suelen hacer ahora por cualquier distrito de Lima o provincia. Y como ven, tiene una piscina en la parte alta, en el penthouse, y tiene una cisterna aquí abajo. ¿Sí? Ahora los edificios por norma tienen que tener cisterna de consumo, es decir, agua potable, y tienen que tener cisterna para agua contra incendio. O sea, mínimo va a tener 2 cisternas por proyecto. ¿Sí? Entonces, con este edificio promedio vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un edificio de 6 pisos, más 2 sótanos, 1, 2 y 6 niveles más azotea, 24 departamentos. Es un edificio como el que probablemente estén construyendo por donde sea que camines. La mayoría de proyectos son pequeños, ¿sí? Vas a tener 2 cisternas, una para consumo y una para contraincendio, cuya área a impermeabilizar va a estar de 120 metros cuadrados por cisterna aprox. ¿Sí? Total de 240. Entonces, si nosotros fuésemos a hacer el tarrajeo, tendríamos que tener 10 personas. ¿Por qué? Se tarrajea una cisterna a la vez. ¿Sí? Tengo 120 metros cuadrados y un albañil me rinde 15 metros cuadrados por día. Si el albañil rinde 15 metros cuadrados por día, 120 entre 15 me da 8. ¿Sí? Entonces tú me dirás, sí, Felipe, hasta ahí voy 8. 8 albañiles, claro, pero tengo que tener ayudantes. Tengo que tener quien me prepara la mezcla. Probablemente no sea 10, de repente son 12 incluso. Tal vez me quedé un poco corto. Pero dejémoslo en 10. ¿Sí? ¿Me entienden por qué 10 personas? Si hay dudas me interrumpen. Y después tenemos la cantidad de operarios para aplicar el Cicatop 107, que principalmente son 2 personas. Normalmente se trabaja de 2 o de 3. ¿Sí?
Y los costos. Gastaríamos tarrajeando con SICA 1, 9.720 soles, más o menos. Y gastaríamos tarrajeando con SICATOP 107, 8.400 soles, más o menos. Estamos hablando de un 14% más de costo con el tarrajeo convencional. Entonces, a los ingenieros que nos digan, no, ¿sabes qué? Tu producto no, véndeme el SICA 1 porque es más barato. No es más barato. Esa es una idea de los ingenieros que tenemos que cambiar, de los constructores. Hay que cambiar esa idea y sacarles ese chip de la cabeza. Ahora, tú me dirás, Felipe, empezaste con esta imagen de aquí. Si yo ya vendo el SICA 1, y si el SICA 1 es el 70% de mi venta mes a mes, ¿por qué tengo que cambiar ahora esto? Si ya está posicionado, ¿por qué mejor no posiciono más el SICA 1? Ok, veamos esto de aquí. Tenemos conclusiones aquí. Entonces, tenemos aquí en resumen de costos, tarrajeo impermeabilizado con SICA 1, 9.700 soles, con 107, 8.400. Tenemos gente, el constructor va a usar 10 personas, o 12, y con el SICATOP 107 usará de 2 a 3 personas. ¿Sí? Y aquí viene lo que nos importa. Como SICA, si bien es cierto el constructor va a gastar casi 10.000 soles en este proceso de tarrajeo, pero como SICA le venderemos entre 300 a 500 soles. Más o menos. ¿Correcto? Habíamos dicho, vamos a sacar el cálculo ahorita. Yo le puse 500 soles para que se vea un número más grande, pero en realidad la venta es incluso mucho menor. Tenemos 120 metros cuadrados por cada cisterna y son 240 metros de cisterna porque eran dos. Una de consumo y una de agua contra incendio. Entonces son 240 metros cuadrados. Más o menos por metro cuadrado de tarrajeo te gastas una bolsa de cemento. Entonces, si con una bolsa de cemento hago 6 metros de tarrajeo, quiere decir que para hacer 240 metros cuadrados de tarrajeo me voy a gastar 40 bolsas. Y si no me equivoco, el SICA 1 se utiliza una bolsita por bolsa de cemento. Más o menos entiendo que la bolsa te está costando alrededor de 5 soles. 5 soles PVP. Ya, entonces 40 bolsas por 5 soles, 40 por 5, estamos hablando de 800 soles, más o menos. Si no me equivoco, 40 por 5, no, miento, estamos hablando de 200 soles. ¿Sí? 5 por 40, 200 soles de venta. Yo le he puesto, por eso decía 500 soles, para que no se vea tan mal. Pero en realidad serían 200 soles para tamaño proyecto, para esto de aquí. ¿Sí? Ahora, hagamos la comparación con el SICATOP 107, que es uno de los productos que mejor performance tiene. Si tenemos 240 metros de cisterna y sabemos que cada cilindro o cada juego de 225 kilos de SICATOP nos está rindiendo más o menos 55 metros cuadrados a 2 manos, ¿correcto? Entonces sabemos que vamos a usar alrededor de 5 juegos. 5 juegos, 240 metros cuadrados, el juego nos está costando alrededor de 425 soles. Perdón, 425 dólares. Quiere decir que 5 por 425 tenemos 2.100 dólares más o menos. Que al cambio vienen a ser como 7.200 soles. Entonces, aquí teníamos 200 soles de venta versus 7.200 soles de venta. ¿Qué vas a preferir vender tú como SICA? Y encima el producto funciona mejor. Al constructor le sale más barato. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que dominar a la hora de explicarle esto al cliente. Fuera de eso, fuera de este tema de costos, gente, rendimiento, monto de venta, tenemos el constructor no es que va a trabajar con menos albañiles. Ustedes tienen que saber que en construcción la estabilidad laboral de un personal de construcción es de 1 semana. ¿Qué quiere decir? Que el operario, el peón, el ayudante que está en construcción solamente tiene la seguridad de que va a trabajar de lunes a sábado. Cada sábado, por más crudo que parezca, en construcción despiden gente. Todos los sábados despiden gente. Por eso es que el personal de construcción recibe su
gratificación, recibe su CTS y todos los beneficios sociales semana tras semana. Si se quieren hacer una idea más o menos, el peón gana 14 soles 50 la hora, el oficial está alrededor de 17 soles y el operario está bordeando los 19 soles por hora. ¿Sí? Entonces, si tienes todo ese gasto, lo tienes fijo sí o sí por una semana. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo la partida de albañiles, ¿ok? Ustedes dirán, Felipe, ¿y por qué no tarrajeo la cisterna al comienzo de la obra, cuando no tengo tanta carga laboral? Porque al comienzo de la obra no tengo albañiles. Al comienzo de la obra tengo fierreros, carpinteros y personal de vaciado de concreto. Cuando llegan los albañiles, es en el momento en que ya estoy bajando carpinteros y fierreros de obra. Entonces, cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Los albañiles cuando entran, lo más probable es que empiecen a atacar los techos primero, el tarrajeo de cielo raso, y después empiecen a tarrajear las paredes, las vigas, las columnas, las escaleras, y al final, ¿qué queda? Queda la cisterna. Pero sin embargo, habíamos dicho de que para hacer esto, para tarrajear una cisterna, tengo que tener todo en el mismo día. Y con el ejemplo del edificio Mollita, habíamos determinado que eran de 10 a 12 personas. Entonces, significa que si dejé la cisterna para el final, tengo que conservar esas 10 a 12 personas hasta que termine la cisterna. Y la cisterna la voy a acabar en 2 días. Hoy hago la de contraincendio y mañana hago la de consumo. Entonces, ¿qué hago con los albañiles los otros 4 días? Seguro que los colocaré a hacer algo, pero en la práctica es dinero perdido. Entonces, ese proceso de obra, el albañil, el constructor lo puede ahorrar. Por eso decimos que es menos gasto en la planilla de obra. Además, al no tener tantas personas involucradas en un área confinada, tengo menores controles de calidad y menor riesgo de accidentes. ¿Sí? El producto como tal funciona mejor, impermeabiliza mucho mejor que un tarrajeo impermeabilizado. Y demanda menor tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, habíamos dicho que meto una pareja y tal vez se demoren más días, pero no tengo que tener la cantidad de albañiles en ese momento. Y puedo hacerlo cuando a mí se me ocurra. Entonces, no se me vuelve una partida crítica en la ruta de obra. ¿Sí? Eso era lo que quería explicarles. Por favor, si alguien tiene dudas o consultas, avísenme antes de que terminemos la charla. Felipe, excelente, me pareció súper interesante. Una acotación para todos, para poder conversarlo. Que Sí. Primero, ¿se me escucha claro? Sí, sí, sí. Ya, una observación que siempre tenemos es que normalmente debido a la calidad de los encofrados en el Perú, el tarrajeo lo utiliza para que se pueda, pues, ¿cómo lo puedo decir sutilmente? Para que se pueda ocultar cualquier imperfección, palseo o el mismo proceso de aplomar. Pero eso se debe requerir en ciertas estructuras, como por ejemplo piscinas, en las cuales se van a enchapar y van a tener otro acabado. Los productos como el Cicatop 107 o el Cicatop Plastic o el Migrative, que es el Cica Monotop 160 Migrative, normalmente toman la forma de la estructura. Entonces, hay ciertos clientes que no utilizan el Cicatop 107 o los productos mencionados porque dicen va a tomar la forma de la estructura, pero eso no es tan importante para una cisterna, que va a estar normalmente, como bien lo menciona Felipe, en el sótano y que no va a ser visto casi por nadie. Entonces, Sí. hay que saber explicar un poco al cliente que en estos productos toman la forma del encofrado, la forma de la estructura de concreto, pero eso no afecta más que un tema netamente estético, no afecta con la funcionabilidad de la impermeabilización. Sí, en realidad la mayoría de clientes prefieren la impermeabilización al estético. Sí es importante, pero pasa a ser segundo plano porque nadie va a meterse a la cisterna a ver cómo está la pared. Claro. Sobre todo porque está llena de agua casi todo el año, ¿no? Nosotros hemos tenido casos en los cuales ciertos clientes inclusive no desean que pasemos el disco de copa para dejarlo en un estado casi semiliso,
sus cisternas. Entonces, ¿qué tan necesario es? En realidad es muy nulo, solamente es un tema estético, un tema de capricho, de querer visualizar por parte del cliente, pero ese tipo de estigmas es el que tenemos que ir cambiando poco a poco, ¿no? Sí, en efecto, es lo que toca, ¿no? Y como ustedes ven, o sea, nosotros lo que nos interesa es que el cliente pueda tener un mejor producto terminado y obviamente nos interesa también aumentar la venta. Entonces, vamos a quedarnos con esta vista de aquí, que nos muestra un poquito más lo que podríamos llegar a vender. Con SICA 1 eran 200 soles, le puse 500 para que el número no se vea mal. En realidad, con el SICA 107 son 7.200. Quiere decir que estamos hablando de 34 veces más de venta. ¿Sí? Con el mismo esfuerzo, al mismo proyecto, con las mismas visitas a obra. Entonces, va por ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó todo claro? Hola Felipe, ¿qué tal? Soy Liz. Hola Liz, ¿qué tal? Una consulta. Algunas veces pasa en las obras que los encofrados son de tan mala calidad que inclusive a pesar que encofran, necesitan tarrajear porque quedan con muchas imperfecciones. La superficie. Entonces, en esos casos, pues nosotros a veces les decimos tarrajeas y después impermeabilizas. Sí, seguro que sí, pero, o sea, vamos de nuevo a lo que dice Edgar, ¿no? El cliente va a hacer un doble gasto, puede hacer el terrajeo impermeabilizado. Ahora, recuerda, y eso también es un argumento que tenemos que usar con el cliente, y más allá de un argumento de venta, es un argumento técnico, ¿no? Los terrajeos están costeados para 1,5 centímetros de espesor. Entonces, todo ese precio de 40 soles por metro cuadrado es para 1,5 centímetros de terrajeo. Pero si el cliente piensa usar el terrajeo para plomar o corregir sus imperfecciones, lo más probable es que ese 1,5 centímetros se vuelvan 2,5 o hasta 3. Y lo hemos visto muchas veces en obra. Entonces hay que meterle en la cabeza al cliente de que ya no va a gastar 28 o 30 o 40 soles por metro cuadrado, sino va a gastar el triple o el doble, porque está entrando el doble de mezcla, ¿no? Entonces, si el cliente cree que, entiendo que muchas veces quieren usar eso para corregir errores, y sí, lo hacen, pero hay que dejarle en claro que su costo por metro cuadrado ya no es el que él dice que es, no es más. Entonces, con nuestro producto siempre el costo va a ser el mismo, porque el nuestro no va por espesor, o sea, va por número de capas. ¿Sí? Ok, gracias. Claro, y solamente para poder acotar, hay que ir, como bien decía Felipe, rompiendo los paradigmas, porque ¿qué tan necesario es que en una cisterna oculte imperfecciones? De cierta manera no es tan importante o tan trascendente como sí puede suceder quizás en una piscina, ¿no? Entonces, hay que ir con la herramienta que está presentando, con los datos que está presentando, podemos decir al cliente, mira, puedes ahorrar tanto y sería una herramienta más para que el cliente diga, oye, voy a saltarme el tema estético y voy a ir por un tema de la viabilidad técnica económica de mi proyecto, ¿no? Corto con Sí, eso. además le permite dar una mayor garantía en el proceso. Yo les voy a contar una experiencia personal. El primer proyecto en el que participé, en el 2009, era un edificio multifamiliar junto al Golf en San Isidro. Un proyecto donde vendían casi a $3.000 el metro cuadrado o $4.000. ¿Sí? Me acuerdo que los dueños de Aceros Arequipa compraron 2 pisos. Uno de los dueños de Gloria también compró un piso. Entonces era un edificio bastante lujoso. Y en el primer piso, ese proyecto tenía 2 cisternas, consumo y contraincendio, y a la vez tenía 3 piscinas. Tenía la piscina común, que era una piscina enorme en el primer nivel, y tenía una piscina privada para uno de los departamentos en el primer piso, y una piscina privada en un penthouse. Resulta de que para mala suerte nuestra, impermeabilizamos mal, lo hicimos con un terrajeo impermeabilizado, año 2009, y el departamento que falló fue el departamento del primer piso. Y justamente ese departamento era el departamento de la dueña de la inmobiliaria. No. Entonces, a los 4 meses de entregado más o menos, recibimos una llamada del gerente de proyectos metiéndonos un jalón de orejas porque justo estaba filtrando la piscina
de la dueña de la inmobiliaria en el primer piso. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque en el primer sótano, el auto que estaba cuadrado debajo de esa piscina era de uno de los vecinos, y el vecino comenzó a quejarse. Que mi auto se ha mojado, que se ha ensuciado, esto que lo otro. Entonces, al final, si bien es cierto que decía el presupuesto, aplicamos el tarrajeo impermeable y todo esto, pero no es la opción más segura. Incluso impermeabilizándolo con el SICA1 y todo, no es la opción más segura, porque recuerden ustedes que el concreto hasta cierto punto sigue siendo liso, ¿no? Y el tarrajeo viene a ser un revestimiento. Entonces, aparentemente, en algún punto del tarrajeo no había generado la adherencia suficiente y se había cajoneado, por decirlo así. Entonces, por ahí comenzó a filtrar, ¿no? Esas cosas no pasan con un Cicatop o con un Cicatoplastic, ¿no? Es eso. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por el tiempo. Y eso es. Felipe, buenas tardes. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es muy buena tu charla, felicitaciones. Gracias, Nico. Con respecto al tarrajeo que dices y después impermeabilizarlo con un mortero de impermeabilización, en muchas obras yo veo que hacen los dos casos. Hacen el tarrajeo y sobre el tarrajeo impermeabilizan o con el Cicatop 107 o con el Cicatoplastic. Bueno, no es lo recomendable definitivamente, ¿no? O sea, por ningún lado es lo recomendable. Por más que tú vayas a decirme, oye, pero estás vendiendo el doble porque vendiste Cica1 y acá vendes el Cicatop 107. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que dijimos, ¿no? El tarrajeo viene a ser un revestimiento. Y ese revestimiento como tal está sujeto a una buena adherencia al concreto. Entonces, puede ser que tú apliques el Cicatop 107 sobre el tarrajeo. Hay adherencia mecánica, tiene cemento en la mezcla y todo, pero estás ahí colocando un revestimiento sobre otro revestimiento. Y si falla el tarrajeo, al final igual el reservorio o la piscina va a seguir descubierta, por así decirlo. Puede ser que no falle el Cicatop, pero si tu tarrajeo se desprende, entonces es como que un doble riesgo, no sé si me dejo entender. Lo ideal es siempre aplicarlo directo sobre el concreto, como tal. Correcto, Felipe. Gracias. Felipe. Sí. Hola, mira, los proyectos de saneamiento del Estado están viniendo con la especificación que acaba de mencionar Nico y la que acabas de explicar por qué no debe ser así. Está viniendo el tema del tarrajeo con impermeabilización y posterior una pintura impermeable como el Cicatop 107 o un migrating, ¿no? Entonces, eso está viniendo especificado ya en el Estado, ¿no? He visitado 2 proyectos, tengo uno haciendo seguimiento y están viniendo especificados así, ¿no? Para que de repente lo tengas en cuenta. Ahí es un poco más difícil el tema del cambio al producto, porque en temas del Estado hay que hacer consultas al proyectista y eso toma un poco de tiempo y los tiempos se aplazan, ¿no? Entonces, pero por si acaso están viniendo así, ¿no? Las obras del Estado. El problema ahí, Kleiber, no es la venta, porque como tú dices, viene especificado con el tarrajeo y encima con el migrating o el Cicatop, ¿no? O sea, la venta está. El problema no es la venta. El problema es que técnicamente podría fallar. Y de ahí si eso falla, lo que va a decir el cliente es, no, tu producto es malo, ¿no? No, claro, entonces, sí, eso es cierto y eso se explica. Solamente el comentario va para indicarte que así están viniendo los proyectos. Sí, lamentablemente hay mucho desconocimiento por parte de nuestros diseñadores. Entonces, lo que toca es poco a poco ir tratando de explicar el mercado, ¿no? Y por eso empezábamos con esta diapositiva de aquí, ¿no? Que si bien es cierto, estamos tratando de quitarnos mercado a nosotros mismos, pero tiene 2 razones, ¿no? La primera es que se trata de capacitar al mercado con una tecnología más moderna y más eficiente, y la segunda es que nos aumenta el ratio de venta, definitivamente, ¿no?
Entonces tenemos una mejor propuesta técnica y económica y también tenemos un mayor ratio de venta. Es eso finalmente, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos.